Hola y bienvenidos a Sabor Colectivo. Yo soy María y hoy vamos a hacer unos dedos de señora o lady fingers, que en algunos otros países se conocen como bizcochos. Estos son como una galletita que es esponjosita y se utiliza en postres como una carlota de frutas o lo que vamos a hacer la próxima semana, que es el famoso tiramisú. También se pueden acompañar con un cafecito por la tarde, no hace falta hacer ningún postre con ellos. Son deliciosos solitos. Así que yo creo que es una receta que vale la pena que tengamos ahí guardadita porque son súper versátiles. Así que empecemos. En el tazón de la batidora o uno que se puede utilizar para baño María, vamos a agregar 6 huevos grandes a temperatura ambiente. Ahora vamos a agregar una taza de azúcar y 2 pizcas de sal. En una olla vamos a poner agua a fuego medio y sobre esta vamos a poner nuestro tazón y vamos a revolver con un batidor tipo globo de forma constante. Aquí es muy importante asegurarnos que el agua nunca esté tocando el tazón y no dejar de batir. La idea es que la mezcla alcance una temperatura entre 140 y 160 grados Fahrenheit o que el azúcar esté completamente disuelta. Aproximadamente hay que batir por unos 5 a 7 minutos. Calentar esta mezcla va a ayudar a que los deditos tengan mayor volumen, ya que cuando esté lista vamos a batirla hasta que se duplique. En la descripción de este video podrán encontrar todos los ingredientes y recomendaciones para esta receta. La mezcla debe verse de la siguiente forma. Ahora agregamos la vainilla y batimos para incorporarla. Por último, vamos a agregar 2 tazas de harina a nuestra mezcla en 2 partes y vamos a incorporarlo con movimientos envolventes. Es muy importante no desinflar la mezcla con nuestros movimientos, ya que estos deditos van a crecer debido al aire en ella. La mezcla se va a ver de la siguiente manera. Ahora yo voy a transferir esta mezcla a una manga pastelera con una boquilla plana, pero la boquilla no es necesaria. Vamos a utilizar una bandeja con papel pergamino o parchment. A mí me gusta dibujarle estas líneas con un espacio de 10 centímetros para guiarme a la hora de darle forma a los deditos. También les dejo el link en la descripción a esta plantilla que me encontré. Esta se pone debajo del parchment y ayuda mucho a que todas las galletitas nos queden iguales. Ahora vamos a darle forma a los dedos. Vamos a poner la manga pastelera en una posición de 45 grados con respecto a la bandeja y a presionar uniformemente de línea a línea o rellenando la plantilla. Al llegar al final dejamos de presionar y hacemos un movimiento hacia atrás y así con toda la mezcla. Antes de ponerlos en el horno, vamos a espolvorearlos con azúcar glass o impalpable. Y ya estamos listos. Vamos a ponerlos en el horno precalentado a 350 Fahrenheit por 12 minutos. Una vez listos los ponemos sobre una rejilla por unos 10 minutos. Después, con una espátula, los vamos a transferir a otra rejilla para que terminen de enfriarse. Bueno, y ya terminamos con nuestra receta. Como pudieron ver, es bastante sencilla. Los ingredientes son cosas que siempre tenemos en la casa. Lo único es que pues la preparación es un poquito más elaborada. Yo sé que a veces eso del baño María y esas cosillas pues nos dan un poquito más de perecita, pero realmente vale la pena. La diferencia entre estos y los que encontramos en el supermercado es abismal. Y para la próxima semana vamos a estar haciendo el tiramisú y los vamos a utilizar, así que les recomiendo que los hagan desde ahora para utilizarlos en la receta porque realmente van a hacer la diferencia. Así que bueno, vamos a probarlos.
Son realmente deliciosos, acompañaditos con café. Son perfectos. Espero pues que les haya gustado esta receta. Si les gustó, ojalá que se suscriban y que le den clic a la campanita. Déjenme sus comentarios, cómo les fue, si les gustó, si tienen otro método para hacer estos deditos de señora. Y pues nos vemos en la próxima.